Buenas a todos y a todas, gentucillas de YouTube y gente a la que le gusta el jrpg, en concreto el Radiant Historia, un nuevo jrpg, como digo, que vamos a jugar aquí. Bueno, un juego de Atlus que pues está para la Nintendo 3DS con esta Perfect Chronology, una edición, pues bueno, hecha especialmente para la 3DS, porque este juego había salido para la DS. Así que nada, vamos a darle sin más dilación a New Game. Vale, y tenemos aquí lo primero, dos modos, ¿vale? El Perfect Mode, que dice recomendado para jugadores familiarizados con el original. Este modo incorpora el contenido de la nueva historia en el pues en la historia normal, ¿no? En el flujo de la historia. No puedes cambiar de modo una vez que has comenzado. Y el Append Mode este, que es recomendado para jugadores que no están familiarizados con el original. Este modo te permite jugar a través de la historia original antes de desbloquear el nuevo contenido. Lo dicho, yo voy a jugar el Append Mode este, que Append no tengo ni puta idea de lo que significa, pero en fin. Vamos a jugar esto. Y luego, pues ya haremos lo otro. Vale, aquí también tenemos tipo de dificultad del juego. Pues eso, facilillo, amigable, ¿no? Te permite disfrutar pues de forma segura de la historia. Pues eso, para que no tengas que combatir hasta la saciedad, leveando ni cosas así. Puedes volver reintentos, ¿no? Una vez que os matan, ilimitados. Normal. Una dificultad perfecta que balancea una experiencia de juego, pues eso, de jugar y de disfrutar de la historia. Y los reintentos sí, pero con limitaciones y difícil. Solo para aquellas mentes fuertes que pues están dispuestas a un desafío de este modo brutal. Nosotros vamos a jugarlo normal, ¿vale? Porque a mí el hard, pues bueno. Quizás si no lo subiera en vídeo, lo jugaría en difícil. Pero no es el caso. Voy a bajar un poco el volumen. Pues eso, preciosa intro. Como no puede ser de otra manera de un juego de Atlus, por otro lado. Pero bueno. The sand engulfed everything. We failed. Yet again. How many times has it been? And how many more will the world disappear into sand? I tire of all this, my sister. As do I. But we cannot give up. We must succeed. If we don't... Yes, you're right. We have to do this. Can we really save the world? I don't know.
but we must have faith for now. Come, let's start again. Yes, let's. That's why we possess this power after all. This time, the true history will be written. Bueno, y los dos hermanos desaparecen. El continente de Banker. Ese es un mundo decadente en el que todo está siendo poco a poco engullido por la arena. Pues este fenómeno tiene su origen en un imperio que pues se desapareció hace cientos de años. Y en tanto en cuanto va creciendo, se va acercando más la desertificación, una guerra pues va tomando lugar por controlar las pequeñas zonas donde todavía hay tierra fértil, ¿no? Para cultivar y todo, ¿no? Básicamente tenemos un mundo que está siendo devastado por una desertificación, como dicen aquí, y pues los reinos que quedan se pelean por controlar las pocas tierras que todavía son cultivables. Y en el este está Alistel, una nación bajo asedio por el reino de Granor. Vale, aquí un agente se va a embarcar en una misión muy secreta. Este agente, el miembro más capaz de la unidad de inteligencia especial de Alistel, es conocido pues por la capucha esa roja que tiene. Que vaya a ser protagonista, ¿no? His name is Stoke. Ok. Los hermanos, si habéis escuchado, bueno, habéis escuchado, no habéis leído, y escuchado también, ¿no? Porque lo hablan, que eso es un añadido que tiene el juego, que tiene diálogos y todo, o sea que de puta madre. Los hermanos hablaban de volver a intentarlo. Es decir, ya nos dejan caer lo de los viajes en el tiempo, que mola bastante. Spare me the small talk. What do you need, Heiss? Blunt as always too. Claro, como siempre. Well, that's fine. It doesn't matter how rude you are so long as you get results. No importa qué tan maleducado seas, en tanto en cuanto consigas resultados. Speaking of which, I have a mission for you, Stock. As you know, it's been some time since we went to war with Granorg. Pues eso, de una misión, porque ha pasado un tiempo desde que han entrado en guerra con Granorg. Yes. I hear the situation worsens by the day. You hear right. Granorg, in particular near the Imperial ruins, has faced the worst of the desertification. Y se está volviendo cada vez peor, porque, pues bueno, Granorg, en la parte donde están las ruinas imperiales, se ha tenido que enfrentar a la peor parte de la desertificación. They're desperate to claim any land that will yield a harvest. Están desesperados por conseguir alguna tierra fértil, ¿no? It's a problem, to be sure. As such, I've been sending agent after agent into Granorg to gather info. But every time, they've been faced with complications. The most recent expedition was no different. Which brings us to your mission. He enviado agente tras agente, pero pues para reunir información, pero nada. An agent with vital intel on Granorgite armaments has been stranded in enemy territory. I'll need you to rescue this agent and escort him safely back to Alistel. Entonces necesitas TOC para sacar a uno de esos agentes que tiene información sobre las armas de Granorg, traerlo de vuelta a Astel.
Wouldn't that usually be an army job? Unless, of course, the army isn't aware of it. You catch on quickly. Now, the rendezvous point is west of Lasville Hills. Y pues la clave de esto es que el ejército no está enterado de esta misión, de esto, bueno, de este complot, y por eso necesita un agente especial como Stoke. Y el punto de encuentro está al oeste de Lasville Hills, las colinas Lasville. Even if he has to lay down his own life to do so. As I'm sure you can guess, I need you to handle this before military personnel catch wind. They've been eager to do away with our special intelligence unit for some time now. Indeed, they seem to relish any opportunity to drag us through the muck. So, this must be done secretly and quickly. Correct. You're the only man who can get it done under the circumstances, Stock. The only one I trust. I'll get it done, all right. You needn't worry about that. That's what I like to hear. I'll also be assigning you 2 subordinates for this job. Subordinates? I'd rather you didn't. If I'm the sole survivor again. Y pues aquí Hayes le quiere dar a Stoke dos compañeros de viaje, pero Stoke, como buen lobo solitario que es, no quiere, y lo que quiere él es ir solo para asegurarse que salga todo bien. Tools, huh? That aside, what are these talents you speak of? You're the agent, aren't you? Find out yourself. ¿Y cuáles son las habilidades de estas dos personas de las que pone tanto hincapié Hayes? There's more? I'm entrusting you with this. An old book? It's called The White Chronicle. Y le da a Stoke el White Chronicle. The White Chronicle? Strange name. It's blank. Está vacío. Don't worry about that. It may nevertheless prove useful on your mission. How's... Oh, never mind. Just think of it as a lucky charm for now. It may not help, but it can't hurt, can it? I suppose not. I'm off then. Un poquito fuerte el ruido. Vale, el movimiento lo tenemos, la verdad es que What's the matter? me gusta bastante, la verdad, el movimiento del juego. I'll be waiting, Stock. Waiting for the day you finally catch up to me. That must be them. Are you the 2 Heist said would be working under me? You bet we are. I'm Rainey. Nice to meet you. Vale, y tenemos a la primera de los compañeros de Stoke, Rainey. Come on, you're next. My name is Marco. It's a pleasure meeting you. Rainey y Marco. Understood. So, can you 2 fight? What are your specialties? Of course we can fight. I'm good with spears and I can use a few spells too. And I use swords, but I much prefer healing. You might also say I'm good with intel. Sounds good. I'm Stock. Heist already told us. From what we hear, you're his golden boy in special intelligence. You're just as aloof as he said you'd be. I like that. A man should be reserved, not some chatterbox who can't keep his mouth shut. Glad you approve. I'm relieved as well. But, leaving that aside, Stock... Sir? Just Stock's fine.
Well then, Stock, why don't you explain our mission? It's an extraction. We'll rendezvous with the target west of Lasville Hills. Oh, is that it? Sounds like a piece of cake. Oh, come on, Rainey. You always jump to conclusions after just the slightest bit of info. So what? Has that ever led me astray? It may this time. After all, from what I've gathered, the Granorg army has already reached Lasville Hills. Wait, really? But that's just south of here. It's probably only a matter of time till they attack Alistel. The agent we're tasked with extracting is a spy who's been investigating Granorg. According to Heiss, this man has some vital information on the armaments they've prepared. Granorg's armaments, huh? If we knew what they were gonna throw at us, we'd be able to turn this war around no problem. We can't fail. That's right. Do you suppose we'll be engaging Granorg soldiers then? That's why Heiss is sending me. He must really have a lot of faith in you, huh? Giving you such an important mission and all. Well, I don't know about that. In any case, we need to devote all our effort to the mission. ¿Qué está ocurriendo después de esta pequeña charla que básicamente no han dicho nada? Se han presentado un poquito, han recapitulado lo que ha comentado, lo que ha conversado esto con Heiss y poco más. Así que nada. The White Chronicle. It's El White Chronicle está brillando. Y aquí veo un futuro. Bueno, es un poco spoiler. Bueno, spoiler entre comillas, coño. ¿Qué? Marco and Rainey? They're dead. Están muertos. What's going on? ¿Qué ocurre? What is this? Ay. Everything okay, Stock? You're awfully quiet all of a sudden. Are you, upset that Rainey spoke out of turn? No, it's nothing. Don't worry about it. Come, that's enough talk. Suficiente charla, venga. Let's be on our way. Oh, wait, as Heiss left us some money for the mission. You should hang on to it, Stock. You're our leader after all. Yep. Come on, let's hit up some shops around town for gear. We've got to be ready for whatever might happen. You're right. Vale, dice. Eso me recuerda a la imagen que he visto en mi mente de Raine y Marco. Let's go. Pero un momento. Hay que dejarlo aparte. Vale. Can I help you? Vale. Aquí tenemos esto para guardar. Vale, y... ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos aquí, como veis, los ajustes que podemos... Por ejemplo, vamos a bajar un poquito el volumen, porque... joder. Y vamos a subir la de las voces. Y aquí tenemos la velocidad de tal... La dificultad, que no sé por qué la puedo cambiar. Sí, me decía que no podía cambiarla, pero bueno. Change settings, sí. Y luego pues eso, tenemos aquí las habilidades. Abajo, bueno, vosotros lo veréis. Yo lo tengo abajo, obviamente, porque tengo estoy viendo directamente el emulador, pero vosotros lo tendréis en la a mano derecha en el cuadradito de abajo. Pues eso, las definiciones, ¿no? Un aliado recupera un poco de HP. Luego tenemos ítems, galería. En la galería puedes ver las ilustraciones de ciertos eventos. Y puedes ver los retratos, ¿no? También de los personajes. Muy bonito todo. Vemos como aquí podemos disfrutar un poco de las imágenes. Aquí en este caso es Stowe.
Rain Marco, Ruin World, que esto también preciosa. Esta imagen si estuviera en alta definición sería la hostia. El White Chronicle y la visión de muerte. Ojito. Muy bonita la imagen. La verdad es que para ser un juego de Nintendo DS está muy currado. I'll be counting on you. Say. Vale, ahí tenemos la armería. Ahí también hay un cofre. A ver qué podemos comprar. Pues no podemos comprar nada. Bueno, sí, podemos comprar el EP este para aquí esto, pero en fin, poco más. Vamos a ir tirando. Vemos que el mundo es muy bonito. Aquí, bueno, creo que podemos ir por el otro lado y coger el cofre. La banda sonora también es muy buena. Con este juego la verdad es que Atlus... aquí no podemos pasar. Atlus demostró que puede salir de la zona de confort de persona y ofrecer algo guay. Y también tenemos el mapa abajo. Y lo vemos. This mission's gonna turn the tides of this war in our favor, right? Most likely. Well, all right then. Let's do this. Come on, Mark. Let's go. Okay, I'll do my best. Stock. Vale, Rosh. Rosh? You're as cold as ever. I don't mind you giving me that treatment, but you really should try to warm up to everyone else. By the way, you heading out? Yeah. Let me guess. An SI job? Out with it, Rosh. What do you want to say? I have a bad feeling about this mission, Stock. It's going to be dangerous. Dice, tengo un mal presentimiento acerca de esta misión. Va a ser muy peligrosa. That's nothing new. All of my missions are dangerous. También es verdad lo que dice esto, que todas sus misiones son peligrosas. Please, trust me. I can't tell you how many of my compatriots I've seen draw their last breath over the years. But every time it happened, I got the strangest feeling. It almost felt like I knew they were destined to perish. The stench of death weighed heavy on them. And now it weighs heavy on me. That's right. What I'm sensing from you is nothing good. Even if you manage to survive, you'll end up with something like this arm of mine. Your gauntlet. Hey, I got out lucky. Might be a limb short, but at least I'm still alive. Not everyone ends up so fortunate, though. You'd do well to remember that. Esa visión que he tenido antes sobre las muertes de Rainy y Marco. ¿Puede ser que la premonición de Ross tenga algo que ver con eso? ¿Significará que voy a morir? Stock? Yeah? What is it? What is it? Listen to you. You were scared white. I really got to you, didn't I? If so, I'm sorry. No, it wasn't that. Listen, just don't worry about it. All right, then. Not like I have much choice knowing you. No matter how much I argue, you'll still go off on this mission of yours. Alistair's very survival rests on my shoulders. I can't fail. I won't. I hear you. That's the way things are, I guess. The mission is everything. That's one thing us military folk actually agree on with the SI. By the way,
I'm sorry if what I said spooked you. I just had to warn you. I appreciate the concern. Honestly, but I'll be all right. Allow me to prove just how wrong your intuition can be. I hope you do. This time, I wouldn't mind being wrong. Well, I should be getting back. Lieutenant General Raoul summoned me. Stock, don't die out there, okay? I won't. Excuse me, Stock. Shall we be heading out? Hold up. You know that guy? Yeah. He's my best friend. Wow. That arm of his is really something, by the way. Fake, yeah? It's Thaumatech. It might be artificial, but he can move it just as well as a real arm. Anyway, I'm sure you'll be seeing more of him later. Come on, let's go. Bueno, y poco más han dicho. No sé si puedo cogerlo. Creo que sí, ¿no? A ver. Ahí vemos que podemos pegarle también a las cosas. Y esto también podemos cogerlo, sí. Yo pensaba que, digo, estará el... Ah, no, no, vale, esto no podemos todavía porque tendríamos que ir por el otro lado, por la zona anterior. Vale, y vemos cómo funciona el mundo exterior aquí en este juego. Básicamente nos movemos como si fuera un tablero y luego ya en la zona, pues sí, tenemos cierta libertad. Looks like the Granorg army hasn't made it out here yet. I think they're... Most likely. We should hurry onward while we still can. In that case... I've got a shortcut. You mean the path down by the riverbank, right? You betcha. I used to walk along there all the time. I suppose the Granorg forces would be less likely to spot us if we strayed off the main path. Mark and I can lead the way, Stock. Just sit back and let us show you what we're made of. Fine by me. I'll follow your lead. Gotcha. Come on, let's get moving. Stock! Over here! Hey, look out! Vale, tenemos aquí el ejemplo de la batalla, una especie de tutorial. ¿Ver el tutorial? Sí. Vale, y vamos a hablar sobre el grid, que aquí tengo que explicarlo, lo explicaré yo y luego ya lo veis un poco para no tener que ir explicando todo. Tenemos cuadrículas de 3×3, como habéis visto ahí brevemente. La cantidad de daño que recibe el enemigo depende de dónde esté. Vale, veis que os quita 35. Entonces si vamos para atrás el bicho, los enemigos hacen más daños conforme más cerca vuestro están. ¿Vale? Entonces, si lo echáis para atrás, os harán menos daño. Vamos a usar una habilidad que los eche para atrás. Selecciona skills. Y vamos a intentar el push assault este. Vale. Veis como ahora solo quita 20. Utiliza tus habilidades para controlar la localización de los enemigos en el pozo este. Haciendo esto, controlarás un poco también el daño que te hagan. Vale, y ahora... uy, no. Ah, bueno, tiene magia. Y aquí cura, pero lo vamos a usar un momento. Pero también esto, tened en cuenta que tiene un doble filo, ¿vale? Conforme más lejos vuestro esté el enemigo, os hará menos daño, pero vosotros también le haréis menos daño. Entonces, es un poco, tenéis que jugar un poco la estrategia.
Of course we can. We did used to be mercenaries after all. We might not be up to your level, but we're no slouches either. I see that. So, don't be afraid to trust us with a little more responsibility. After all, we're putting our lives in each other's hands on this mission. I only hope we can someday gain the level of trust necessary to shoulder that burden. As do I. It seems the wind's picking up. It does look like it's gonna rain now that you mention it. Come on, let's hurry to the rendezvous point. It started to rain. Hi, Colonel. Indeed. Still, while this deluge will allow us to go undetected, it benefits our foes just as well. We would do well not to let our own fortune blind us to that. Understood. Vale, aquí tenemos a Dayas. Not concerned, per se. But these conditions do seem to favor those Alastelian rats. Rest assured. Very well. I shall place my trust in you for the time being. Leave it to me. I shall. Still, I care not for vermin. Vale, ya tenemos un poco el vistazo de los enemigos. Doesn't look like our guy's here yet. Do you think he got caught? ¿Pensáis que lo han capturado? We shouldn't be so quick to jump to conclusions. Right. We should wait here a bit for the agent to arrive. Y deberíamos esperar aquí un poquito a que llegue. But the Granorg army will be on Alistel's doorstep before we know it. We need to hurry. If we don't make it, that'll be another home scratched off the list. Rainy. Home. Do you mean Alistel? We mentioned earlier how we used to be mercenaries, yes? Mark, don't. There's no reason to hide it. Stock should know. As I was saying, we once belonged to a large band of mercenaries, but one day we came up against an unstoppable force, one that decimated our entire troop. Pues eso, dice Marco que eran mercenarios y que pues estaban tan felices ahí matando peña, pero un día se enfrentaron a una fuerza imparable. Rainy and I are the only ones who escaped that slaughter. Y pues Marco y Rainy fueron los únicos que escaparon de esa matanza. It was at that point that Heist decided to take us in. Heist. Y Heist los acogió. Words can't even describe how kind he was to us. This is what he said. You survived, which marks you as necessary to this future. Come with me, and let us write history together. History as it should be. Pues eso, y le dijo, venid conmigo, sois necesarios para la historia. Y vamos a escribirla juntos, como debería ser, la historia como debería ser. And that's why Mark and I are here now. Write history, huh? Escribir la historia. Se ha quedado... Stoke ya sabe lo mismo que nosotros. Lo está sospechando. What's that? Someone's coming. I think it's our spy. Freaking finally! Wait. Something's wrong. Esperad, creo que hay algo que no va bien. He's being pursued, and by Granorg's soldiers, no less. We have to save him. Ahora lo están persiguiendo los soldados de Granorg. Enough! Are you all right? Relax. We're on your side. There they are! Get behind us. Marco, Rainy, protect him at it.
Enough. Ah! Pues nada, vamos a luchar. Verlo de las skills y los combos. Sí, venga. Bueno, dice, utiliza una skill de movimiento para forzar a un enemigo en a un cuadrado que esté ocupado. Haciendo esto le hará daño a varios enemigos de un golpe. Claro, es decir, vosotros si con una habilidad empujáis al enemigo a la cuadrícula de otro enemigo, esos dos enemigos se quedarán juntidos en la misma. Entonces, como con los otros personajes atacaréis o usaréis magia, lo que sea, y le afectará a los dos enemigos. Utiliza las skills de manera eficiente para derrotar a los enemigos rápido. Esa forma de atacar también comenzará un combo. Y podrás crear combos y todo eso. Pero eso lo iremos viendo también. Y te da más experiencia y tal en los combates. Vale, aquí veis cómo se puede hacer otra vez. Bueno, y también puede darle automático, ¿eh? We did it somehow. That should be the last of them. Vale, ese habrá sido el último de You're ellos. hurt. I have some medicine stock. I brought it just in case things turned out like this. This is the only bottle I have, though. Just doing our jobs. Now then, are you alone? What's become of your escort? Yes. You mean about the enemy armaments, yes? Yes. Got it. We'll escort you the rest of the way to Alistel. Well, it looks like the first stage of our mission's complete. It won't get any easier from here forward, though. Our route back to Alistel will land us in direct conflict with the bulk of the Granorg army. Don't forget about the guys on our heels either. This isn't good. You won't get away! We need to move. You two go on ahead. I'll bring up the rear. Don't let them get the drop on you. We'll be all right. Let's go, Rainy. See? We're already putting our lives in each other's hands. Not so hard, huh, Stock? Apparently not. Now, move out. Vale. Y nosotros vamos a dejarlo aquí, gente, por ahora. ¿Vale? Porque hemos comenzado el juego ya, nos hemos familiarizado un poquito con cómo se combate. Y hemos visto un atisbo de historia. ¿Vale? Y pues nada, lo vamos a dejar y continuaremos en la siguiente parte pues con más Radiant Historia. A ver qué le depara a Stoke y a su grupo. Y a ver qué es esa visión que tenía el pobre Stoke sobre Raine y Marco. Medio muertos, ¿no? En el suelo o muertos. Así que nada, lo dejamos y continuaremos con más Radiant en la siguiente parte. Hasta luego, gente.